Esta noche se viene conmigo, no contigo. Asúmelo. El desconocido arrogante que estaba en mi cocina creía que había ganado a mi mujer. Yo solo asentí y sonreí. Lo que él no sabía era que mi difunto tío me había dejado algo más que un edificio. Me dejó las llaves para destruir a cualquiera que se cruzara conmigo. Por la mañana, ese chulo rompehogares descubriría que hay hombres que no se enfadan. Se venguen y lo hacen de formas que te persiguen para siempre. Me llamo Alexander Brooks, tengo 42 años, y hasta hace 3 meses creía que lo tenía todo controlado. 3 franquicias de comida rápida con éxito repartidas por la ciudad, una esposa preciosa tras 18 años de matrimonio y mi hija Ashley, empezando su segundo año en la universidad estatal. Lo había construido todo desde cero, después de salir del ejército, trabajando jornadas de 16 horas para darle a mi familia la vida que se merecía. Aquel jueves empezó como cualquier otro. Estaba revisando los informes trimestrales en la mesa de la cocina cuando Sandra entró con alguien a quien no había visto en mi vida. Un tipo alto, rondando los 40, con un traje caro que gritaba «Tengo dinero». Llevaba esa sonrisa chulesca que ponen algunos cuando creen que están a punto de ganar algo importante. «Alex», dijo Sandra, con la voz artificialmente firme, «este es Blake Stevens». Blake dio un paso adelante sin ofrecerme la mano. En lugar de eso, se apoyó en el marco de la puerta de mi cocina como si la casa fuera suya, un tobillo cruzado por delante del otro. La arrogancia de su postura me hizo apretar la mandíbula, pero mantuve el rostro neutro. «Esta noche se viene conmigo, no contigo», anunció Blake, con ese énfasis calculado que usan los que quieren clavar el cuchillo un poco más hondo. «Asúmelo». Yo simplemente asentí. Sandra se quedó detrás de él, fingiendo mirar el móvil, pero la pillé lanzando miradas rápidas a mi cara. Los dos estaban esperando la explosión, los gritos, puede que incluso deseando que yo intentara darle un puñetazo. Eso es lo que hacen los hombres débiles cuando están acorralados. Dejan que la emoción aplaste a la estrategia. Dejé la taza de café con cuidado y miré directamente a los ojos de Blake. «Anotado», dije sin más. El silencio se tensó entre nosotros como un muelle cargado. La sonrisa segura de Blake vaciló un segundo antes de que se obligara a soltar una carcajada. Sandra le siguió el juego, pero su risa sonó frágil, falsa. Creyeron que mi calma significaba derrota. No tenían ni idea de que acababan de declararle la guerra al hombre equivocado. Cuando se fueron, me quedé sentado en la cocina exactamente 10 minutos, dejando que la realidad calara del todo. Luego fui a mi despacho y abrí la caja fuerte que había detrás de las fotos de mis condecoraciones del ejército. Dentro, envueltas en una tela engrasada, estaban las llaves del edificio de mi difunto tío en el centro, ese lugar que nadie sabía que yo poseía. Tío Frank me había dejado algo más que una propiedad cuando murió hace 5 años. Me dejó una educación sobre cómo funciona de verdad el mundo. Era hora de poner esa educación en práctica. El edificio del tío Frank estaba en el antiguo polígono de almacenes, encajado entre un taller de neumáticos y una tienda de maquinaria para restaurantes. Sin letreros, sin horario en la puerta, nada que indicara lo que ocurría allí dentro. Exactamente como Frank quería. La llave giró suave en la cerradura, como si hubiera estado esperando mi mano. Dentro, el aire estaba cargado de polvo y olor a papel viejo. Encendí las luces y los fluorescentes parpadearon hasta cobrar vida, proyectando sombras duras sobre las filas de archivadores que cubrían las paredes. Frank había sido lo que la gente describía educadamente como un solucionador de problemas en sus tiempos. Las empresas acudían a él cuando necesitaban que ciertas cosas se manejasen en silencio. Licencias aceleradas, asuntos de uso del suelo resueltos, competidores convencidos de buscar oportunidades en otro sitio. Nunca llegó a quebrantar la ley, pero sabía doblarla hasta casi partirla. Cuando murió, me lo dejó todo: el edificio, los archivos y, lo más importante, los contactos. «El conocimiento es poder, Alex», solía decirme, «pero saber cuándo usarlo, eso es sabiduría». Abrí el primer archivador. Dentro había carpetas marrones ordenadas por años, cada una repleta de documentos, fotografías y notas manuscritas con la letra clara de Frank. Los nombres de las pestañas eran una especie de «¿Quién es quién?», de los negocios y la política local.
El segundo archivador contenía expedientes más recientes. Pasé el dedo por las pestañas hasta que encontré lo que buscaba: el grupo promotor inmobiliario, Stevens, la empresa de Blake. Dentro de la carpeta había licencias de obra, solicitudes de uso del suelo y varias fotos de Blake dándose la mano con concejales del ayuntamiento en distintos eventos sociales. Pero fue el último documento el que me hizo sonreír: una reclamación presentada ante una oficina de buenas prácticas comerciales que denunciaba que la promotora de Stevens había utilizado materiales de baja calidad en un proyecto de vivienda para familias con pocos recursos. La reclamación se había retirado misteriosamente 2 semanas después. Fotografié cada página con el móvil y pasé al tercer archivador. Este era distinto. En lugar de expedientes de negocios, contenía información personal, investigaciones de antecedentes, registros financieros, historiales familiares. Frank siempre decía: nunca sabes cuándo el pasado de alguien puede volverse relevante para su presente. Encontré el archivo personal de Blake encajado entre otros 2. Dentro había extractos bancarios de hacía 3 años que mostraban unos ingresos en efectivo bastante interesantes que no cuadraban con lo que declaraba. También había fotos suyas en un casino de Atlantic City, tomadas en un fin de semana en el que, según su agenda oficial, debía estar en una conferencia de trabajo en Chicago. Pero el verdadero tesoro estaba al fondo de la carpeta: un atestado policial de hace 15 años, cuando Blake aún estaba casado con su primera esposa. Aviso por altercado doméstico. No hubo cargos, pero las notas del agente eran detalladas. Blake tenía mal carácter y el alcohol lo empeoraba. Pasé las 2 horas siguientes haciendo fotos de todo, creando copias digitales de la sabiduría analógica de Frank. Cuando cerré y volví a casa, ya tenía material suficiente para mantener entretenido a Blake durante el resto de su vida. Sandra creía que estaba mejorando de categoría. No tenía ni idea de que estaba a punto de engancharse a un hombre con más esqueletos en el armario que una casa encantada. El camino de vuelta me dio tiempo para pensar en mi siguiente jugada. Frank siempre decía que la clave para ganar cualquier pelea era controlar el campo de batalla. Blake había decidido pelear conmigo en mi propio terreno. Ahora era el momento de demostrarle qué error había cometido. A las 8:30 de la mañana siguiente, ya estaba en el despacho de Harold Richardson. Harold había sido mi abogado desde que compré mi primera franquicia y, aún más importante, había sido el abogado de mi tío Frank durante 20 años antes de eso. Él entendía cómo se jugaba realmente este juego. «Alex», dijo Harold, señalando la silla frente a su escritorio de caoba. En el teléfono sonaba urgente. Deslicé un sobre grueso por la mesa. «Necesito protección de activos. Quiero moverlo todo a fideicomisos irrevocables, con efecto inmediato». Harold abrió el sobre y empezó a leer los documentos que había preparado. Levantó las cejas ligeramente, pero no hizo preguntas. Para eso le pagaba lo que le pagaba: los restaurantes, la casa, las cuentas de inversión. Murmuró mientras pasaba las páginas. «¿Quieres moverlo todo?» «Todo, excepto una cuenta corriente con $5,000 que seguirá siendo conjunta». «Esto es exhaustivo, Alex. ¿Estás seguro?» «Totalmente seguro». Los dedos de Harold tamborilearon una vez sobre el escritorio. «Puedo tener toda la documentación lista para esta tarde, pero una vez que se creen estos fideicomisos, revertirlos será extremadamente complicado». Esa es la idea. Mientras Harold trabajaba en los documentos legales, me fui a mi restaurante principal. La hora punta del almuerzo estaba en pleno apogeo, y vi a mi gerente, Carlos, manejar aquel caos controlado con precisión militar. Buena gente, todos. Merecían saber que sus trabajos estaban seguros, pasara lo que pasara con Sandra. Mi móvil vibró con un mensaje de Ashley. «Papá, mamá dice que se va a quedar en casa de la tía Kelly un tiempo». «¿Qué está pasando?», escribí. «Nada de lo que tengas que preocuparte, cariño. Céntrate en los estudios». Pero sí había motivos para preocuparse. Ashley tenía 19 años, la edad suficiente para entender que la visita de su madre a casa de su hermana no era temporal, y también era lo bastante lista como para ayudarme si lo necesitaba. Había crecido en lo digital, entendiendo redes sociales y tecnología de formas que podían resultar útiles. Llegó otro mensaje, esta vez de Sandra. «Tenemos que hablar de las finanzas».
Miré el mensaje un largo rato y luego lo borré sin contestar. Que se agobiara. Para esta noche ya no habría finanzas de las que hablar. Harold llamó a las 4 p.m. Todo está hecho. Los fideicomisos están creados, los activos transferidos. Legalmente, ahora mismo no posees nada, y lo posees todo al mismo tiempo. Perfecto. Envíale copias a mi contable. Alex, dijo Harold con un tono de advertencia. Sea lo que sea que estés planeando, asegúrate de que sea legal. No te preocupes, Harold. Aprendí del mejor. Esa tarde estaba sentado en el edificio del tío Frank revisando más archivos. Había encontrado algo interesante sobre el socio de negocios de Blake, un tipo llamado Tommy Sullivan. Resultó que Tommy tenía algunas deudas de juego que Blake había estado ayudándole a cubrir. Deudas con gente que no aceptaba pagos a plazos. También fotografié esos documentos. Un seguro por si Blake decidía ponerse creativo. Mi móvil sonó. El nombre de Sandra apareció en la pantalla. Dejé que entrara al buzón de voz y escuché su mensaje. Alex, mis tarjetas no funcionan. Tiene que haber algún error con el banco. No había ningún error. Por la mañana, descubriría lo completo que había sido mi trabajo. Sandra llamó 6 veces antes de las 9:00 a.m. Yo estaba tomando café en mi restaurante del centro, viendo a los trabajadores pasar apresurados por la acera, cuando por fin logró contactarme. Alex, su voz sonaba afilada por el pánico. Mis tarjetas están todas rechazadas. El banco dice que hay un problema con nuestras cuentas. Vaya, dije, tomando otro sorbo de café. Qué extraño. No juegues conmigo. ¿Qué has hecho? He protegido nuestros activos. Deberías pedirle a Blake que te cubra lo que necesites. El silencio al otro lado se alargó lo suficiente como para que yo contara a 3 clientes entrando en el restaurante. Esto es infantil, dijo Sandra al fin. No, respondí con calma. Esto es estratégico. Que tengas buen día. Colgué y fui al banco. En el aparcamiento me esperaba Margaret Davis, la madre de Sandra. A sus 67 años, Maggie todavía se movía con el porte de la esposa de un instructor de los Marines, papel que había ocupado durante 30 años. Pelo canoso recogido en un moño severo, ojos azul acero que no perdían detalle. Alexander, dijo, poniéndose a caminar a mi lado. Tenemos que hablar. Hola, Maggie. Imaginé que aparecerías tarde o temprano. Sandra me llamó llorando por problemas de dinero. Dice que has hecho algo vengativo. Me detuve. Tu hija me ha dejado por otro hombre. Maggie, ¿cómo esperabas exactamente que reaccionara? Maggie estudió mi rostro con esos ojos afilados. Esperaba que fueras el hombre que creí que eras cuando te di mi bendición para casarte con ella. ¿Y qué clase de hombre era ese? El tipo de hombre que no permite que la gente lo pisotee. Hizo una pausa. Sandra tomó su decisión. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Aquello no era lo que yo esperaba. ¿No has venido a defenderla? He venido a decirte que yo la crié mejor que esto, pero por lo visto fallé en algún punto. La decepción en su voz dolía más que cualquier enfado. Ha hecho su cama. Que se acueste en ella. Dentro del banco, completé las transferencias finales. La cuenta corriente conjunta tenía ahora exactamente $5,000. Todo lo demás se había movido a cuentas inaccesibles para Sandra, gestionadas por fiduciarios cuyos nombres ni siquiera le sonarían. La directora del banco, Jennifer Walsh, me entregó la documentación final con una sonrisa profesional. ¿Necesita algo más hoy, señor Brooks? Solo una cosa. Si mi esposa viene preguntando por estas cuentas, remítala a mi abogado. Por supuesto. De vuelta a mi oficina, encontré a Ashley esperando en el aparcamiento. Mi hija parecía mayor de lo que era. El estrés le endurecía los rasgos de una forma que me oprimió el pecho. Papá, dijo, sé lo que ha hecho mamá. Ashley, he visto las publicaciones de Blake. Él y mamá en restaurantes, cogidos de la mano. Está por todo su Instagram. La voz de Ashley llevaba una rabia que me recordó a la de su abuela. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Importa? Para mí sí que importa. Nos ha estado mintiendo a los dos. Saqué el móvil y le enseñé la tarjeta de visita de Tony Blackwood. Si quieres ayudarme a que salga la verdad, llama a este número. Dile que eres mi hija y que tienes información sobre pruebas en redes sociales. Ashley cogió la tarjeta, con los ojos brillando de determinación. ¿Qué tipo de información? Del tipo que demuestra que Blake Stevens no es el empresario de éxito que pretende ser. Ashley resultó ser más ingeniosa de lo que esperaba.
Pasó 3 días documentando la presencia online de Blake, capturando pantallazos de sus publicaciones en redes sociales y contrastándolos con registros públicos. Su generación entendía las huellas digitales de una forma que la mía jamás podría. «Papá, mira esto», dijo, desplegando impresiones sobre la mesa de mi cocina. Blake publicó estas fotos de un fin de semana en Las Vegas, pero según los documentos de su empresa, se suponía que estaba en una conferencia de construcción en Denver. En las fotos se veía a Blake en mesas de blackjack, en restaurantes caros y en piscinas de hotel, todas con sello de hora de un fin de semana, en el que su empresa había declarado gastos de conferencia como deducciones de impuestos. «Eso es fraude», dije. «Se pone mejor. He encontrado las redes sociales de su exmujer. Publicó que le debía pagos de manutención del mismo periodo en que él estaba jugando en Las Vegas. Estudié las pruebas que Ashley había reunido. Blake Stevens no era solo un rompehogares. Era un padre moroso y un tramposo fiscal, pero necesitaba algo más inmediato, algo que le sacudiera hasta la médula. Aquella noche volví al edificio del tío Frank. En el archivador más profundo encontré lo que buscaba. Fotografías de vigilancia de hace 15 años. Blake delante de un motel con una mujer que no era su primera esposa. Las fotos tenían fecha, hora y estaban certificadas por un investigador privado que Frank solía utilizar. Escaneé todo a archivos digitales y luego conduje hasta una copistería 24 horas al otro lado de la ciudad. 2 horas después, tenía un paquete completo: irregularidades financieras, pruebas de fraude fiscal, incumplimientos de manutención y las fotos de vigilancia. Todo encuadernado con una nota que simplemente decía: algunas decisiones tienen consecuencias. A las 3:00 de la madrugada, conduje hasta el edificio de apartamentos de Blake. Era una de esas torres modernas de cristal que impresionan por fuera, pero se sienten huecas por dentro. Encontré su número de vivienda en el directorio del portal y subí en el ascensor al piso 15. El pasillo estaba vacío, iluminado por fluorescentes fríos que zumbaban suavemente. Dejé el paquete apoyado contra la puerta de Blake, colocado de forma que no pudiera pasarlo por alto al salir a trabajar. Al volver a mi coche, sentí una especie de cierre. Blake me había declarado la guerra en mi cocina, pensando que se enfrentaba a un hombre débil que aceptaría la derrota sin más. Estaba a punto de aprender que hay batallas que se ganan antes de que el enemigo sepa que las está librando. Mi móvil vibró con un mensaje de Sandra. «Tenemos que hablar de este tema del dinero». Borré el mensaje sin responder. Para la mañana siguiente, ella y Blake tendrían problemas más grandes que el dinero. El paquete sería la llamada de atención de Blake. Todo en su vida, todo lo que creía seguro, estaba a punto de volverse muy incierto. Conduje a casa por calles vacías, planeando ya mi siguiente jugada. Blake había tomado algo que era mío. Ahora, yo iba a quitarle todo lo que era suyo. La llamada de Blake llegó a las 6:47 a.m. Estaba tomando café en mi cocina, en el mismo lugar donde me soltó su ultimátum, cuando sonó el teléfono. Ver su nombre en la pantalla me hizo sonreír. «Alex». Su voz estaba tensa. No quedaba nada de la chulería de hace 3 días. «Tenemos que hablar». «¿De qué?» «No juegues. Sé que ha venido de ti». Di otro sorbo a mi café. «No estoy seguro de qué hablas, Blake». «El paquete, las fotos, todo». «Sigo sin saber a qué te refieres». Hubo una larga pausa. Oía tráfico de fondo. Probablemente Blake llamando desde el coche después de encontrar mi pequeño regalo. «Mira», dijo, bajando la voz casi a un susurro. «Quizá podamos llegar a algún tipo de acuerdo. Quizá Sandra y yo fuimos demasiado deprisa. Eso es entre tú y Sandra. Alex, por favor, parte de lo que hay en el paquete podría arruinarme». Entonces deberías haber pensado en eso antes de apoyarte en el marco de la puerta de mi cocina y decirme que lo asumiera. Colgué y llamé inmediatamente a Harold Richardson. «Harold, necesito que compres hoy una propiedad concreta». «¿Qué propiedad?» «El edificio donde está Stevens Development Group. Lo tiene una empresa que se llama Riverside Properties LLC. Hazles una oferta que no puedan rechazar». «Alex, ¿qué estás planeando?» «Estoy planeando convertirme en el casero de Blake Stevens». 2 horas más tarde, Harold volvió a llamar. «Hecho». Riverside Properties estaba encantada de vender. Por lo visto llevaban meses queriendo soltar ese edificio. «Perfecto.
Envía a Blake Stevens un aviso de desalojo en 30 días. El aumento del alquiler a precio de mercado es efectivo de inmediato. ¿De cuánto hablamos? Triple del alquiler actual. Alex, Harold, todo lo que estoy haciendo es completamente legal. Blake puede pagar el nuevo alquiler o buscar nuevas oficinas. A mediodía, Ashley llamó con novedades. Papá, Blake lleva toda la mañana intentando localizar a mamá. Ella no le coge el teléfono. ¿Dónde está? Sigue en casa de la tía Kelly, pero Kelly ha llamado a la abuela Maggie, y Maggie me ha llamado a mí. Por lo visto, mamá se ha pasado toda la mañana llorando. ¿Por qué? Blake le ha contado que tiene algunos problemas económicos, algo de que su negocio está en apuros. Sonreí. El paquete había hecho exactamente lo que pretendía. Blake empezaba a entender que sus problemas acababan de empezar. Esa tarde, Blake apareció en mi restaurante. Parecía un hombre que no había pegado ojo. El traje caro arrugado y la seguridad que antes le sobraba se había convertido en pura desesperación. «Alex», dijo, deslizándose en el asiento frente a mí, «tenemos que hablar. Te escucho. Que se pare la compra del edificio, la subida del alquiler, el paquete, todo eso se acaba ahora mismo, o voy a la policía». «¿Y les dirás qué?», pregunté. «¿Que alguien te ha enviado pruebas de tus propios delitos?». La cara de Blake se quedó blanca al comprender las implicaciones. Había venido a amenazarme, pero ahora se daba cuenta de que el que lo tenía todo que perder era él. «¿Qué quieres?», preguntó por fin. Me recosté en el asiento. «Quiero que desaparezcas. Llévate tu negocio, llévate tus problemas y márchate de mi ciudad. Y si no lo hago, entonces el próximo paquete irá a Hacienda, a la Fiscalía del Estado y al abogado de divorcio de tu exmujer». Blake se quedó sentado un buen rato, notando por fin todo el peso de su situación. Creía que me estaba quitando a mi mujer. En realidad, me había dado las llaves para destrozar toda su vida. Sandra volvió a casa un martes por la tarde, mientras yo revisaba los informes trimestrales de mis restaurantes. La vi más pequeña, de algún modo. Su ropa de marca le colgaba como si se la hubieran comprado a otra persona. La seguridad que había llevado puesta como una armadura hacía 3 semanas había desaparecido, dejando a alguien a quien casi no reconocía. «Alex», dijo desde la puerta de la cocina, «tenemos que hablar». No levanté la vista de los papeles. «¿Sobre qué?» «Sobre arreglar este desastre». «¿Qué desastre exactamente? ¿Tu aventura con Blake Stevens o tus decisiones financieras?» Entró en la habitación, sus tacones repiqueteando sobre el suelo de madera. «Blake se ha ido. Se marchó de la ciudad ayer». «Lo sé. ¿Lo sabes?» «Alex, tú has orquestado todo esto. La compra del edificio, la subida del alquiler, todo». Por fin levanté la cabeza de los informes. Los ojos de Sandra estaban enrojecidos. El maquillaje, cuidadosamente aplicado, no alcanzaba a tapar el agotamiento. «Yo no orquesté nada», dije con calma. «Simplemente dejé de protegerte de las consecuencias de tus decisiones. Esos documentos que le mandaste a Blake, las fotos de vigilancia, los registros financieros, eso fue cosa tuya. Blake Stevens se ganó enemigos mucho antes de conocerte, Sandra. Yo solo me aseguré de que esos enemigos supieran dónde encontrarlo». Sacó una silla y se sentó frente a mí, sin que yo la invitara. «He cometido un error terrible, pero podemos arreglarlo». «¿Ah, sí?» Blake mentía sobre todo. Su negocio, sus finanzas, su pasado. Yo no tenía ni idea. No tenías ni idea porque no querías tenerla. Estabas demasiado ocupada dejándote halagar por su atención como para hacer las preguntas adecuadas. La voz de Sandra se endureció. «¿Así que vas a castigarme para siempre?» «No te estoy castigando. Me estoy protegiendo de cometer el mismo error 2 veces». «¿Qué error?» «Confiar en ti». Las palabras flotaron entre nosotros como humo. La cara de Sandra pasó por varias fases: sorpresa, rabia, dolor y, al final, resignación. «Alex, sé que te he hecho daño, pero 18 años de matrimonio tienen que significar algo». Lo significaron, en pasado. ¿Y Ashley? ¿Y nuestra familia? Ashley entiende que las acciones tienen consecuencias. También entiende que su madre decidió destrozar esta familia por un hombre que resultó ser un fraude. Sandra se levantó de golpe, arrastrando la silla contra el suelo. «No puedes borrar 18 años así como así. Mírame». Esa noche, Ashley me llamó mientras cenaba en mi restaurante del centro. «Papá, mamá ha venido a mi piso llorando. Quiere que te convenza para que la perdones». «¿Y qué le has dicho?»
que tomó su decisión cuando decidió que Blake Stevens era más importante que su familia. Buena chica. Papá, tengo que preguntarlo. ¿Estás bien? ¿De verdad bien? Miré alrededor del restaurante que había levantado desde cero. Vi a mis empleados atendiendo a los clientes con orgullo y profesionalidad. Sentí la satisfacción de algo ganado de verdad con trabajo duro. Estoy mejor que en meses, cariño. El jueves por la mañana llamó Harold Richardson con noticias. Lo que esperábamos. Blake Stevens ha declarado la bancarrota ayer. Stevens Development Group está oficialmente liquidada. ¿Y sus bienes personales? Volatilizados. La casa está en ejecución hipotecaria, le han embargado los coches y se enfrenta a varias demandas de acreedores. ¿Y Sandra? Ha presentado la demanda de divorcio. Su abogada quiere negociar. Dile a su abogada que todo se hace a través de ti. Ningún contacto directo. Colgué y conduje hasta el piso de Ashley, cerca de la universidad. Mi hija me esperaba con café y un portátil lleno de información que había reunido sobre el colapso del negocio de Blake. Papá, mira esto, dijo, enseñándome artículos del diario económico local. La empresa de Blake ha dejado de pagar 6 préstamos de construcción distintos. El banco ha embargado todos sus proyectos en marcha. ¿Y sus empleados? La mayoría han encontrado trabajo en otras constructoras. Por lo visto, Blake llevaba meses sin ingresarles las aportaciones a los planes de jubilación. ¿Se sabe dónde está? Sara ha oído que está trabajando en la construcción en Arizona. Peón, salario mínimo. La ironía no se me escapó. Blake Stevens había intentado quitarme a mi mujer y había acabado perdiendo todo lo que había construido en 15 años. Mientras tanto, mis restaurantes prosperaban, mis activos estaban protegidos y mi familia, la parte que importaba, era más fuerte que nunca. Maggie Davis llamó esa tarde. Alexander, quería darte las gracias. ¿Por qué, Maggie? Por mostrarle a Sandra lo que es la verdadera fortaleza. Se pasó años pensando que podía manipularlo todo sin consecuencias. Tú le has enseñado lo contrario. No lo hice con fines educativos. Puede que no, pero era una lección que había que aprender. De momento se queda a vivir con su hermana Kelly. Será lo mejor. Ese fin de semana, Ashley y yo fuimos en coche a la casa del lago, esa que a Sandra nunca le había gustado porque era demasiado rústica. Pasamos el día pescando, hablando de sus planes para después de graduarse y disfrutando de ese tipo de silencio tranquilo que había sido imposible mientras Sandra estaba cerca. Papá, dijo Ashley mientras veíamos la puesta de sol sobre el agua, estoy orgullosa de cómo has llevado todo esto. Ah, ¿sí? ¿Y cómo lo he llevado? No te has puesto furioso, no has perdido el control, simplemente lo has gestionado. A veces la mejor venganza es ser mejor que la gente que te ha hecho daño. ¿Eso es lo que ha sido esto? ¿Venganza? Me quedé pensando en ello un buen rato, mirando cómo el lago reflejaba el cielo naranja y rosado. Respondí, no, cariño, esto no fue venganza, fue supervivencia. El lunes por la mañana llegó una llamada del abogado de divorcio de Sandra, pidiendo una reunión para negociar el acuerdo. Le dije a Harold que la programara para la semana siguiente. ¿Cuál es tu línea roja?, preguntó Harold. Ella se queda con lo que trajo al matrimonio hace 18 años, ni más ni menos. Eso es duro, Alex, es justo. Ella decidió jugarse nuestro matrimonio. Perdió. Ahora paga el precio. 3 semanas después, el divorcio fue definitivo. Sandra se quedó con su coche, sus pertenencias personales y una pequeña compensación que le daría para vivir de forma básica durante un par de años. Todo lo demás, los restaurantes, la casa, las inversiones, permaneció en fideicomisos a los que no tenía acceso. Nunca volví a ver a Blake Stevens, pero escuché por contactos del sector que había encontrado trabajo en una empresa de tejados en Phoenix, empezando de cero a los 43 años, con solo la ropa que llevaba puesta. A veces me preguntaba si Sandra lamentaba su elección. Luego recordaba la mirada en sus ojos aquella vez en mi cocina, cuando se quedó detrás de Blake mientras él me lanzaba su ultimátum. Ella eligió. Ahora le tocaba vivir con ello. Un año después de que Blake Stevens saliera de la ciudad con el rabo entre las piernas, abrí mi cuarto restaurante. La inauguración fue todo lo que había esperado. Local lleno, cobertura de la prensa local y una lista de espera de 2 semanas. Ashley estaba allí ayudando con el equipo de catering entre clase y clase
en la escuela de negocios. Había decidido estudiar gestión de restaurantes, inspirada por ver cómo yo había construido algo duradero desde la nada. «Papá», dijo en un momento de calma, «¿te acuerdas de cuando mamá se quejaba de que trabajabas demasiado? Me acuerdo de muchas cosas de las que se quejaba tu madre. Ella nunca entendió que esto para ti no era solo trabajar, era construir algo. Hay gente que solo ve las horas, otros ven el imperio». Maggie Davis pasó por allí para la ceremonia del corte de cinta, vestida con sus mejores galas y con la dignidad de quien eligió el bando correcto cuando se trazaron las líneas. «Alexander», dijo, estrechándome la mano con firmeza, «tu tío Frank estaría orgulloso. ¿Tú crees? Te enseñó bien. A veces la mejor victoria es simplemente resistir más que tus enemigos». El periódico empresarial local publicó un reportaje sobre mi expansión, destacando cómo había pasado de 3 locales a 4 en 18 meses. Entrevistaron a varios de mis empleados veteranos que hablaron de estabilidad laboral, oportunidades de ascenso y el ambiente familiar que había cultivado. «Brooks sabe que cuidar de su gente es la base de cualquier negocio que quiera tener éxito», declaró Carlos, mi primer gerente y ahora responsable de la operación en las 4 ubicaciones. El artículo mencionó mi reciente divorcio solo de pasada, como una nota discreta, señalando que había superado desafíos personales mientras seguía haciendo crecer mi empresa. Nada de Sandra por nombre, ningún detalle, solo un reconocimiento de que la vida me había lanzado una curva y yo la había mandado directa a las gradas. Esa noche, Ashley y yo lo celebramos en la casa del lago. Hicimos carne a la parrilla, abrimos una botella de vino que llevaba guardando para algo especial y vimos la puesta de sol teñir el agua de tonos dorados y carmesí. «¿Has sabido algo de mamá?», preguntó Ashley mientras estábamos sentados en el embarcadero con los pies en el agua. «No directamente. Harold mencionó que trabaja de contable en una pequeña asesoría. ¿La echas de menos?». Pensé de verdad en la pregunta. ¿Echaba de menos a la mujer que había estado en mi cocina 18 meses atrás, observando mientras otro hombre dictaba un ultimátum? ¿O echaba de menos el recuerdo de quien había sido antes de que la ambición y la insatisfacción la transformaran en alguien irreconocible? «Echo de menos a la persona que era hace 20 años», respondí al final. «Pero esa persona desapareció mucho antes de que apareciera Blake Stevens. ¿Crees que volverás a casarte? Quizá, pero si lo hago, será con alguien que entienda que una pareja es construir algo juntos, no destrozarlo por un placer pasajero». Nos quedamos en un silencio cómodo, escuchando el agua golpear suavemente los pilotes del embarcadero. A lo lejos, un somorgujo llamó a su pareja, el sonido resonando por el lago como una promesa. 18 meses después, estaba en las oficinas de Brooks Restaurant Group revisando los planos del restaurante número 7. Lo que había empezado como una estrategia de supervivencia durante el divorcio se había convertido en algo mayor. Un pequeño imperio regional que daba trabajo a más de 200 personas. Ashley entró en mi despacho con 2 cafés y una sonrisa satisfecha. Se había graduado la primavera anterior y ahora era mi directora de operaciones, supervisando desde la formación del personal hasta la gestión de suministros. «La ubicación de Denver va adelantada», informó, sentándose frente a mí. «La apertura está prevista para el mes que viene. ¿Problemas con permisos o inspecciones? Nada que no podamos manejar». Aprendí del mejor. Por la ventana veía la ciudad donde había construido mi vida, perdido mi matrimonio y encontrado mi propósito. La veía distinta, no porque los edificios hubieran cambiado, sino porque yo era otro hombre. Ya no era aquel que se sentó en su cocina 18 meses atrás, aceptando con entumecimiento el ultimátum de otro. «Papá», dijo Ashley, sacándome de mis pensamientos, «tengo que contarte algo». «¿Bueno o malo?». «Bueno, me voy a casar». Miré a mi hija, 21 años, segura, capaz, con toda la vida por delante. «¿Con quién?». «Michael Torres. Es ingeniero. Se graduó el año pasado. Lo has visto 2 veces. El chico alto, con buen apretón de manos y mirada directa. Ese. ¿Cuándo es la boda?» «El próximo otoño. Pequeña. Solo familia y amigos cercanos». Pensé en acompañarla al altar, en el tipo de hombre que había elegido. Michael Torres no era nada parecido a Blake Stevens. Sólido donde Blake era ostentoso. Honesto donde Blake era manipulador. Constructor donde Blake era destructivo.
¿Lo sabe tu madre? Se lo dije ayer. Se puso a llorar. ¿De alegría o de tristeza? De ambas. Creo que está contenta por mí, pero triste porque no formará parte de la organización de la boda como imaginaba. Fue su decisión, lo sé, pero aún así me da pena a veces. Esa tarde pasé en coche por el edificio donde Blake Stevens había tenido sus oficinas. Ahora albergaba una empresa de arquitectura exitosa, dirigida por gente que pagaba el alquiler puntualmente y trataba bien a sus empleados. La ciudad estaba mejor sin Blake Stevens. Mi móvil vibró con un mensaje de Harold Richardson. Pago final del acuerdo de divorcio completado. Obligaciones legales cerradas. Borré el mensaje y seguí conduciendo. Sandra era oficialmente parte de mi pasado. Un capítulo cerrado de una historia que aún se seguía escribiendo. Conservaba su dignidad y una seguridad financiera básica, pero había perdido todo lo que importaba de verdad: la familia, la estabilidad, la vida que habíamos construido juntos. 6 semanas después, acompañé a Ashley al altar para casarse con Michael Torres. La ceremonia fue justo lo que ella quería: elegante, pero sin excesos; significativa, pero sin sentimentalismo exagerado. Al poner su mano en la de Michael, vi en los ojos de él la misma determinación que yo tenía a su edad, el mismo compromiso por construir algo que perdurara. Más tarde, durante el baile de padre e hija, Ashley me susurró al oído: «Gracias por enseñarme lo que es la verdadera fortaleza». «¿A qué te refieres? Podrías haberte hundido cuando mamá se fue. En vez de eso, construiste algo mejor». Mirando el salón lleno de amigos, familiares y empleados que con el tiempo también lo habían sido, me di cuenta de que Ashley tenía razón. Blake Stevens creyó que me estaba quitando algo. En realidad, me dio la motivación para convertirme en el hombre que siempre había debido ser.